La clase pasada terminamos todo lo que era el reino conservado y vimos cómo, a pesar de la rebelión del hombre y que el hombre decide reinar en su propio mundo a su propia manera, Dios tuvo misericordia del hombre y que la historia de Génesis 3 y de Génesis 4, por más de que tiene sus aspectos malos, está llena de la misericordia de Dios. Y es por eso que, a pesar que nosotros nos rebelamos contra el Dios, aún así conserva su reino, a pesar que el hombre decide ir por el camino de la rebeldía como Caín y asesinar a su hermano porque él quiso obedecer y seguir a Dios. Dios da un sustituto y finalmente vemos que la humanidad empieza a dividirse en esos aspectos del reino del hombre donde se empieza a generar la civilización a través de los hijos de Caín, a crear como la cultura humana y el reino del hombre, y que por el lado de la familia de Seth y los hijos de Seth se va a ver el reino de Dios conservado a través de la adoración a Dios, y ahí quedamos en la historia. Génesis 5 es una genealogía que nos vamos a saltar, porque aunque es bella y hay mucho que explicar en ella, si estudiamos todo Génesis no nos va a quedar el tiempo para seguir el plan del curso. Entonces empezamos el reino salvado, que es la historia de cómo en un mundo lleno de maldad Dios salva su reino a través de un hombre. Y empezamos viendo en Génesis 6 simplemente los hombres como totalmente corruptos, es decir, un par de generaciones después de Seth, ya la humanidad en su mayoría ha decidido tomar el camino de Caín, seguir sus pasos y decir, nosotros vamos a vivir de acuerdo a nuestra manera, nosotros vamos a desarrollar y vivir el reino del hombre. Y eso simplemente termina en una corrupción absoluta de la naturaleza humana, ¿no? Génesis 15 nos dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces ya vemos que toda intención del corazón del hombre, y entendamos que la palabra corazón en el hebreo no es simplemente como las emociones o lo que sentimos, sino es la palabra lev. Y esa palabra en especial podemos traducirla como el hombre interior. Todo lo que está dentro del hombre, y por eso acá habla de pensamientos. No porque en el corazón haya una mente diferente a la mente intelectual, la mente que asociamos con la cabeza y el intelecto, sino que para ellos todo lo que es mente, emociones, afecciones, pensamientos, deseos, todo eso viene de lo que ellos llaman lev. Y es el corazón, pero también es la mente, es todo lo que está internamente dentro de nosotros. Entonces, lo que Moisés quiere decirnos acá es que un par de generaciones después de Seth, y que Dios tiene misericordia del hombre una vez más. El hombre, como todos nosotros, y la humanidad como la vemos hoy, decide tomar el camino del mal, decide tomar el camino de la serpiente, obedecer a la serpiente y vivir en rebelión con Dios. Toda intención, toda, sin duda alguna, era simplemente hacer siempre el mal, ¿no? Entonces ya estamos hablando de absolutos, siempre y toda intención. Ya en la época de Noé, no había gente que buscara a Dios, bueno, excepto una persona que ya vamos a ver, ¿no? Noé. Pero a excepción de Noé, todas las personas vivían en sus placeres, vivían en sus deseos, vivían en el reino del hombre, en el reino del yo. Vamos a hacer lo que yo quiero, vamos a ir en contra de la revelación divina. Incluso, por ejemplo, el padre de Noé, que le da ese nombre como para que Dios los libere de este alivio, de esta maldición. Él vive hasta un poco antes que el diluvio. Incluso gente que entiende y recibe y ha visto la historia
de la redención hasta ese momento, transmitida oralmente, que conoce lo que pasó, que conoce la historia, que conoce la maldición que tiene la tierra, incluso ese tipo de personas prefieren siempre hacer el mal, prefieren siempre abandonar los caminos de Dios y seguir sus propios caminos. Ese es el estado de la humanidad al tiempo en que Noé habita. Como hoy en día, creemos que no es la mayoría del mundo creyente, no es la mayoría del mundo la gente que busca hacer el bien y que busca servir a Dios y hacer lo bueno, sino simplemente nos servimos a nuestros propios intereses, simplemente buscamos hacer lo que sea más conveniente para nosotros, no nos importa servir y hacer lo que Dios nos ha mandado. Nos importa lo que nos conviene, cómo somos más exitosos, cómo tenemos más dinero, cómo hacemos más cosas, cómo vivimos más placeres. Todo eso es lo que nos rige por naturaleza. En la época de Noé era igual. La humanidad no ha cambiado. Eso es algo que podemos ver desde antes. No, el mundo no se pone peor. Realmente simplemente tomamos las mismas decisiones y ese es el problema que Dios va a señalar y a castigar en esta sección, en esta parte de la historia humana. Entonces, el hombre es totalmente depravado, no busca hacer lo bueno, incluso cuando lo conoce, porque todavía la tradición está. La tradición de la línea de Seth y de la esperanza sigue ahí, pero el hombre decide hacer lo opuesto. Y vemos que esto se manifiesta en cosas muy claras, ¿no? Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces ya habla de el hombre es malo y solo busca hacer lo malo, sus intenciones, su corazón es malo, y eso se resume en corrupción. Nuestra naturaleza está corrupta, lo que debemos ser y para lo que fuimos hechos en el jardín, nosotros lo hemos corrompido. Como cuando el metal se oxida, se corrompe, ya no es y no cumple su función, sino es todo lo opuesto a lo que debía hacer. No sirve, es frágil, etcétera. Y eso se manifiesta en violencia, y eso lo vemos desde Caín, ¿no? Caín mata a su hermano, y Dios de alguna forma tiene misericordia de él, y lo pone una marca para que no lo maten a él, pero ya vemos que sus hijos empiezan a matar no simplemente por odio en su corazón o porque quieren vivir en rebelión con Dios, sino simplemente por diversión o porque alguien los toca, porque alguien los molesta, porque alguien los fastidia, incluso si es por accidente, matan y no tienen vergüenza, hasta le dicen a sus esposas, si le dice a sus esposas, maté y no me importó porque este me pegó y el otro me... Eh, sí, entonces uno lo golpea y el otro se pone en una pelea con él y el caso es que él termina matando a los ambos y lo presume. Y la historia de la humanidad se vuelve un mundo de violencia, no solo en esta época, porque incluso después del diluvio eso sigue, pero la corrupción humana se manifiesta mucho en violencia, algo que vemos hoy en día, ¿no? La única razón por la que la violencia hoy en nuestros días no es tan común como antes es porque hemos tenido eventos históricos de violencia tan grandes que la humanidad misma ha hecho normas y regulaciones para impedir que la violencia sea tan terrible como puede ser. Pero esa es la condición humana en la época de Noé. Y eso nos lleva a los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que para el texto es como el pico de la maldad humana. Realmente la intención de Moisés en este texto es mostrarnos que el hombre se corrompió tanto que hizo algo que a los ojos de Dios era muy abominable. Entonces, el texto nos habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces nos dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, como Dios les había mandado, ¿no? Les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces, es simple decir acá que las hijas de los hombres son mujeres,
como cualquier otra mujer. Y lo que hace este acto abominable y lo que va a nacer de esta unión, que son los famosos gigantes o los Nefilim, es que se unieron con los hijos de Dios. Hay tres posturas respecto a lo que estos hijos de Dios pueden ser. Una que creo que tal vez a veces es la más común es que son ángeles caídos, ¿no? Que de alguna forma poseen a hombres y o toman forma de hombres y se unen a las mujeres y tienen esos hijos. La segunda posición es que los hijos de Dios son como los hijos de Set, los que vienen de la simiente de la promesa, y que es corrupto esta unión porque estamos uniendo lo que Dios separó, ¿no? Entonces, Dios separa la simiente de la serpiente de la mujer, y lo que estos están intentando hacer es unirlo. Y la otra posición es los hijos de Dios puede hacer referencia a personas poderosas como reyes o jueces, que eran personas con autoridad y con poder, y lo que hicieron fue violar mujeres, básicamente. Eso es lo que esta posición nos dice, ¿no? Entonces eran personas con alto poder. Y los hijos de Dios es porque, de nuevo, la palabra Elohim no necesariamente es Dios como lo entendemos nosotros en nuestra época, ¿no? El Elohim era una palabra muy usada fuera del judaísmo, eh, y incluso mismo entre la Biblia para referirse a reyes, a jueces, a seres en posición de autoridad y de poder. No necesariamente siempre seres angelicales. Entonces, es que cogieron de entre todas las mujeres las que les gustaban, es prácticamente las forzaron a estar con ellos a pesar de que ellos no querían. Eso es lo que esta posición dice. Yo en lo personal, todavía a pesar de lo mucho que estudié este texto para esta clase, no he podido llegar a una posición. eh, He visto los argumentos de las tres posiciones y ninguna me convence por completo, pero sí es importante entender que esta unión es abominable ante los ojos de Dios. No, esto no quiere decir que los hombres de alguna forma eran superiores y por eso los llama hijos de Dios y que las hijas de los hombres eran inferiores y por eso las llama hijas de hombres. Nada tiene que ver eso con esto. Eso no está hablando de clases ni de poder de sexos, de una lucha de poder de sexos. Solo está diciéndonos que esto que pasó fue abominable en los ojos de Dios. Esto es lo que causa que Dios diga ya no más. Ya el hombre no va a habitar más en la tierra. Ya voy a destruir este mundo porque la maldad del hombre ha llegado a un punto terrible. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos del texto. Tal vez algunos de ustedes tienen una posición al respecto, si son ángeles, si son los hijos de Seth, si son reyes o jueces, sea que hayan sido las primeras violaciones en la historia de la humanidad o que realmente haya sido el hombre intentando unir lo que Dios ha rompido, o que sean seres sobrenaturales, ángeles, seres espirituales que no entendemos y comprendemos bien cómo son ni cómo funcionan, haciendo algo tan abominable. El punto es que esto Moisés lo ve con desprecio y quiere que lo veamos con desprecio. Y lo hace también en contraste con la historia de la época, porque los famosos Nefilim o los gigantes eran personas que la audiencia original de Moisés veía y que existían en su época, ¿no? Entonces esos famosos gigantes, como veremos en la época de David Goliat, antes de él no era el único gigante, sino había una serie de gigantes. Ellos eran vistos por la cultura de la época como semidioses, como podemos decir como Hércules, ¿no? Un hijo de un dios con una mujer que se unen, pero en vez de verlos como algo malo, los veían como seres poderosos, que esos dioses habían dotado de poder para ser conquistadores y reyes y poderosos. Moisés quiere contarle a la historia, a la audiencia original que la historia es diferente a como ellos la entienden y la ven, porque los judíos, por más que vieron toda esta revelación, vemos en la historia que ellos no eran los más fieles a la palabra de Dios y a la escritura, no, al contrario, ellos usualmente buscan desviarse e irse a los dioses y a las culturas y a los pensamientos de los pueblos aledaños a ellos. Génesis 1 al 11, de alguna forma, cuando uno lo estudia mucho en detalle, se da cuenta que es muy
contracultural. Moisés quiere romper un montón de mitos que la gente de su época creía que vienen de una tradición oral, probablemente histórica, pero que tienen detalles falsos, ¿no? Entonces, definitivamente, sea lo que sea que esta unión es, ya sea ángeles con hombres o los hijos de Sed, la simiente de la mujer con la simiente de la serpiente uniéndose, o reyes o jueces haciendo los primeros casos de violación en la historia, esto fue abominable a los ojos de Dios. Y los seres que nacen de esta unión no son y no deben ser vistos como seres respetables y honorables y poderosos bendecidos por Dios. Al contrario, son la causa por la que la ira de Dios es derramada sobre la tierra. Dios es paciente y Noé y la historia del diluvio es una muestra de que la paciencia de Dios no será para siempre. En esa época no la fue y en nuestra época no la será. La gente siempre va a vivir en maldad, viviendo y comiendo, pensando que no va a pasar nada malo, que pueden hacer lo que quieran. Y eso es lo mismo que esta gente cree, sea lo que sea que pasó, que causó esta unión abominable. Es el punto que rebosa la copa de la ira de Dios. Y eso va a pasar en nuestra época también. Entonces, esta es la verdad de esta unión. Esta unión, contrario a lo que creía la gente de la época, no es algo de ver de respeto y de temer, sino de ver lo terrible que el ser humano puede llegar a ser cuando se le da rienda suelta al pecado. Y de esta unión es que nacen los famosos Nefilim. Entonces, creo que la mayoría de traducciones de ustedes va a decir gigantes. El hebreo original simplemente habla de Nefilim. Y son seres como Goliat, seres que físicamente eran gigantes, más grande de lo que nosotros nos lo imaginamos, porque muchos, con el descubrimiento de los rollos del Más Muerto, nos dimos cuenta que la descripción de Goliat era más grande de lo que se pensaba anteriormente. Entonces, estamos hablando de gente por encima de los 6 metros aproximadamente. Gente que en serio uno ve y le da miedo, que uno se siente una hormiguita pequeña. Esto es lo que sale de esa unión. ¿Por qué salen esos? No sé. ¿Qué tiene de sobrenatural esa unión que hace que haya seres humanos poco normales? Esa es la posición más común, ¿no? La de los gigantes, que esa estaría bajo, creo, la posición uno y 2 de las que vimos ahorita. Y la 3 habla de gigantes no necesariamente como seres físicos enormes, sino gente poderosa, que se veía como gigantes porque eran gente que gobernaba y tenía mucho poder. Eso está en la posición que dice que eran reyes o jueces. Entonces no necesariamente eran gigantes físicamente, sino como en poder y en señorío eran gigantes. De ahí salen los grandes reyes, los grandes poderosos de estas uniones abominables. La mayoría de eruditos creen que esta es la posición, no, que realmente eran seres gigantes, físicamente gigantes, distinguiblemente gigantes, y la audiencia original los reconocía. No era algo extraño para ellos, no era un mito por allá urbano que no podían ver, era algo que en la época de ellos existía y podían ver con sus propios ojos. Eso es lo que Moisés nos muestra en el texto, cosa que nosotros no hemos visto y probablemente no veremos porque lo que fueron ya no existen, al menos no como eran en esa época. Y también después, ¿no? Entonces, en esos días y también después, o sea, ya está hablando de los días de Moisés y en la época de Medio Oriente todavía existían. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad y los hombres de renombre, ¿no? Entonces, así es como la gente los veía. Los famosos, poderosos, los héroes, los legendarios, como las leyendas griegas, ¿no? De Perseo y de Hércules y de Odiseo. Eran seres así, héroes que tenían historias maravillosas, que se comparaban con semidioses, pero en especial que eran como gigantes, ya sea en nombre y en poder o físicamente. Esto no es bueno.
¿Por qué no? Esta es la unión de las hijas de los hombres y los hijos de Dios. Y Dios no ve esto como algo aceptable. Los hombres hacen lo que quieren porque la intención de su corazón es maldad, ¿no? Eso es lo que nos va a decir el versículo 5. Entonces Moisés no está yendo como algo bueno. Ahí nos está mostrando, toda la intención del corazón del hombre es mala. El hombre ha sido corrompido, el hombre busca hacer violencia y por eso es que estos seres existen, por la corrupción y el pecado del hombre. No por algo bueno y para escribir historias de ellos como los héroes griegos. Al contrario, Moisés quiere que veamos que esto es malo y que realmente Dios no aprueba esta unión. Y lo que sale ya tampoco la prueba. Así existan y así la gente los alabe y los venere de una forma especial. Esto es terrible y abominable. De aquí pasamos a las consecuencias de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Entonces, esto pasa, esto sucede, Dios dice, esta es la maldad del hombre, es desde lo profundo de su ser, todo lo que quiere hacer es malo. Por lo tanto, el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Entonces, de aquí es que sacamos el tiempo que tarda desde el llamado de Noé hasta el diluvio, 120 años. Dios decide en ese momento, ya no más, ya definitivamente no voy a estar buscando ser paciente con el hombre, no voy a buscar darles misericordia y oportunidades. Ya porque esto sucede, sus días van a ser 120 años. Desde ese momento histórico que esta unión sucede, Dios dice, claramente esto no va a cambiar, el hombre simplemente va a seguir en sus caminos de maldad. Todo lo que hace y todo lo que piensa en su corazón es maldad. Por lo tanto, ya llegó la hora del juicio. Y así como en Génesis 3 vimos que la teofanía de Génesis 34 la podemos ver en Génesis 3, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. También vemos que lento para la ira no quiere decir que es sin ira y que Él no va a dejar la iniquidad o la transgresión sin castigo. ¿Qué es lo que completa esa teofanía? No, es lento para la ira y grande en misericordia, pero al mismo tiempo no dejará ninguna transgresión sin castigo. Y eso va a pasar en esta parte. En estos En esta sección, que es Génesis 1:11, vamos a ver toda esa revelación de Dios en todos sus detalles. Nosotros no podemos vivir la vida como queremos, en rebelión contra Dios, y esperar que Dios nunca haga nada. Porque pudimos ser peores o porque Dios es solo amor, entonces Dios no va a castigar a la gente, no. Dios es lento para la ira, pero Dios no es libre de ira. La ira es la muestra de su justicia. Si Dios no muestra su ira, Dios no es justo, porque entonces la gente puede cometer una traición cósmica, rebelarse contra el Dios, Rey bondadoso y todopoderoso que los crea en su infinito amor y les da un rol sobre toda la creación. Ellos se rebelan y deciden el camino del mal y deciden corromperse hasta el punto de que el mundo se define por violencia, por actos abominables a los ojos de Dios y esperar que Dios no haga nada. La historia no existe para que nosotros veamos que el juicio es inminente. Y como veremos más adelante, Dios no va a volver a castigar el mundo con agua, pero no es que no va a volver a castigar al mundo. Y el arco iris, más que una señal solo de esperanza, es una señal de que el tiempo para el segundo juicio va a llegar en algún momento y que Dios pone su arco en espera, pero que no va a dejar que el ser humano siga viviendo esta vida de rebelión toda la vida sin castigo. Entonces, 120 años le da Dios al hombre para acabarlo definitivamente. Y entonces acá tenemos la respuesta de Dios a la maldad del hombre. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Tal vez algunas de las traducciones que ustedes tengan todavía tengan la palabra se arrepintió
en este pasaje. Creo que eh, ya con los avances que hemos tenido en el estudio de los idiomas originales, vemos que realmente esa traducción es muy poco apropiada y es bastante confusa, porque nosotros entendemos arrepentimiento como cambiar de intención, como hicimos las cosas mal pero las podemos hacer bien, entonces me arrepiento. Creo que esta traducción es mucho más clara a la intención del original y tenemos que entender que estas son las palabras que Dios escogió para que entendiéramos su respuesta a esta maldad, ¿no? Entonces tenemos, le pesó y se sintió triste. Estas palabras existen porque son palabras que nosotros podemos entender. Creo que todos en la vida hemos sentido tristeza alguna vez, ¿no? Y de alguna forma nos ha pesado hacer algo, o nos ha pesado una decisión muy difícil, algo que nos decepciona. Todos nosotros hemos visto y vivido eso. Cosas que nos pesan, que nos hacen sentir tristes. Y de alguna forma Dios quiere que entendamos con nuestra experiencia y con esas palabras la reacción de la maldad del hombre. No es necesariamente una ira como muchos creen que es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Una ira eh, irre- ¿cómo la definiría? Una ira sin perdón, sin piedad, despiadada, terrible. Al contrario, la primera reacción de Dios ante la maldad del hombre es un peso y una tristeza que nosotros podemos entender desde nuestra experiencia, pero que al mismo tiempo no debemos atribuirla a Dios como nosotros la sentimos. Porque nosotros no solo somos seres finitos, sino que también somos seres de alguna forma defectuosos por el pecado, ¿no? Entonces, la tristeza y el peso que nosotros sentimos no es como Dios realmente se siente. Entonces, Él utiliza ese lenguaje porque creemos que Dios quiere que entendamos su experiencia de alguna forma que se asemeja a la nuestra, pero no por eso debemos ir a atribuirle a Dios lo que nosotros sentimos. Entonces, definitivamente, algo similar tiene nuestra experiencia, pero de alguna forma infinitamente diferente. Y ese es el misterio de Dios. Nosotros no podemos comprender a Dios, nosotros no podemos comprender la mente de Dios, pero Él quiere que lo entendamos de alguna forma y por eso escribe con palabras que son cercanas a nosotros. Entonces, nuestra experiencia es real y se puede asimilar a la de Dios, pero también entendamos que es infinitamente diferente, ¿no? Yo no puedo ir y decir Dios estaba llorando o algo así, porque cuando yo lloro, cuando yo estoy triste lloro. No, pero sí puede decir de alguna forma Dios estaba triste. ¿Cómo siente Dios emociones? No sabemos y no podemos entenderlo porque Él es diferente a nosotros. Él no tiene un cuerpo, él es inmutable, por ejemplo. Que Él esté triste no cambia que Él también esté totalmente feliz en la Trinidad. Que Él esté triste no lo hace menos justo. Mientras que nosotros cuando estamos tristes como seres finitos, nos cambia. Cuando nosotros somos tristes, estamos desanimados, no queremos hacer las cosas, no hallamos motivación para trabajar, para hacer un buen trabajo, no nos da ganas de comer, el desgane, todo eso es lo que nosotros sentimos cuando estamos tristes, pero Dios no, Dios sigue siendo el Dios infinito y perfecto en todos sus atributos, pero Él quiere que entendamos, entonces la realidad de lo que es el peso y la tristeza es algo que nosotros podemos ver y entender cuando nos esforzamos mucho por algo o tenemos una relación muy bella con alguien y las cosas terminan por X o Y razón, o nos traicionan, o nos damos cuenta de que lo que nos dijeron no era verdad y sentimos como esa traición. Estas son las mismas emociones que nosotros sentimos, ¿no? Como un peso y una tristeza por haber invertido tanto, por haber hecho tanto. Nos sentimos traicionados, vacíos. Eso es algo que podemos entender de alguna forma, pero también
no pongamos y no humanicemos a Dios. Entonces, Dios quiere que lo entendamos, pero al mismo tiempo tenemos que entender todo el consejo de Dios y su carácter para entender este tipo de pasajes. Definitivamente, algo se asemeja a nuestra experiencia, pero de una forma infinitamente diferente. Y ese es el misterio de Dios, porque nosotros no somos seres diseñados para poder entender la mente de Dios. Somos finitos por naturaleza, ni en un estado de perfección vamos a entender completamente a Dios. Como vimos en una de las clases de prolegómenos, ¿no? Nadie entiende la mente de Dios, nadie puede ver los pensamientos de Dios, sino solo el Espíritu de Dios, solo Él mismo puede entenderse completamente. Pero Él escribe para que nosotros entendamos de alguna forma que Dios no quiere, Dios no le gusta la maldad y la rebelión del hombre. Él no está feliz esperando castigarlos en venganza, riéndose de su maldad. La intención de Dios nunca ha sido que el hombre tome el camino del mal. Y Él no quiere que nosotros vivamos en maldad y pecado. Por eso Él en su misericordia nos restaura a nosotros, incluso cuando los ángeles que caen. Para ellos no hay salvación, solo para los hombres. Entonces, acá podemos entender un poco lo que podríamos llamar el corazón de Dios, ¿no? Y no, corazón no es la emocionalidad de Dios. Corazón es el ser interior de Dios, lo que lo conforma, su carácter, sus atributos, lo que es interno a Él y especial de Él. Entonces, esto pasó. Dios realmente se conmueve por la maldad humana, pero al mismo tiempo es justo. Y él simplemente no va a decir, oh, estoy triste, entonces no, dejemos al hombre ahí, que haga lo que quiera, yo me voy a llorar a mi cuarto. No, él se conmueve, pero actúa, porque él debe poner su nombre en alto y él debe ser glorificado, porque todo lo que existe y todo lo que es para la gloria de Dios. Incluso su justicia y su ira son para dar y mostrar su gloria, tanto en salvación como en juicio. La gloria de Dios se revela de todas formas, en todo momento, a través de sus atributos, en todas las acciones de la historia, tanto en la redención de Noé como en la condenación de toda la humanidad. ¿Alguna pregunta respecto a este pasaje? Sí, pregunta, adelante. Es posible, o sea, en un mundo hipotético, Dios pudo haber perdonado a los ángeles, sí, eh, pero en este mundo no. En la Biblia es claro que hay pasajes. Si quieres, luego los busque y los mando en el grupo de WhatsApp que habla claramente de que no habrá salvación para los ángeles caídos, pero para los hombres sí. Entonces, claro, Dios pudo haberles dado un medio de salvación en Jesús también, pero no lo hizo. Eh, es más, la Biblia curiosamente habla de unos ángeles que Dios escogió, ¿no? Entonces también hay como una elección soberana divina entre los ángeles que cayeron y los que no cayeron. Pero Dios no va a perdonar a ningún ángel caído. Es más, cuando tú ves, por ejemplo, que Jesús habla del Gehenna, de lo que nosotros hablamos como el infierno, Él dice que ese es el lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ni siquiera fue creado con la intención de que los humanos estuvieran ahí, sino que era la forma de juicio determinada para esas criaturas que se rebelaron primero. Y nosotros simplemente nos metimos ahí de colados porque quisimos hacer lo mismo que ellos. ¿Eso responde a tu pregunta? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de que continuemos? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con todo esto de la maldad humana, el corazón conmovido de Dios por la maldad humana y la abominación que son los Nefilim que Dios va a juzgar y va a mostrar su ira? Y aquí es donde vemos el diluvio como debería ser visto. Tristemente, hoy en día en el cristianismo, el diluvio se ve mucho en las escuelas dominicales, hay dibujos de Noé en el arca, canciones de Noé en el arca cantando con los animalitos, todo lleno de colores, todo bello, el arco iris. Pero el diluvio no es algo que deberíamos mostrarle a los niños, porque el diluvio real, el diluvio histórico, es una cosa tétrica. Son personas
siendo ahogadas, intentando escalar montañas para sobrevivir, ver que ni escalar montañas iba a servir, o sea, ver que el arca ya se estaba yendo, ya no había salvación, cadáveres por todo lado flotando, cadáveres de animales, cadáveres de seres humanos, sangre, oscuridad, fue algo bastante gráfico. Y definitivamente deberíamos evaluar los que tenemos hijos o los que van a tener hijos. Eh, ¿qué historias les contamos a nuestros hijos y de qué forma? Porque no debemos quitar la realidad histórica a los hechos bíblicos. Esto no es simplemente para mostrar cómo no entró al arca, sino la ira de Dios. Ese es el punto principal de este pasaje. La ira de Dios y la salvación de Dios van de la mano. Dios salva, pero Dios condena. Y eso lo van a ver a lo largo de toda la Biblia. La salvación de Dios viene a través de juicio. El Mesías, el siervo de famoso llamado siervo sufriente Isaías está en 4 cantos. Y en el primer canto se habla de su misión como la salvación de un remanente y la condenación del mundo al mismo tiempo. Entonces, ese es como su doble llamado. Él salva a través de juicio. Y ese es así es como salva a Dios. Donde hay salvación también hay condenación. Nosotros no simplemente podemos dedicarnos a ver lo bonito y lo que nos gusta de la salvación e ignorar por completo la condenación. Es más, la cruz es la muestra del amor de Dios y la ira de Dios en un momento histórico único. Ahí es derramada la ira de Dios y el amor de Dios en el Hijo, de la misma forma que en el diluvio. Y nunca podemos ignorar la ira y el juicio de Dios como creyentes, porque eso somos salvados y ese es el evangelio que predicamos. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Entonces aquí viene el heraldo de juicio. De nuevo, este peso que vimos en el versículo anterior, ahora se muestra en un heraldo de juicio. Ya no solo a borrar el hombre de la tierra, sino todo lo que el hombre debe gobernar sobre, ¿no? Entonces acá ya vemos como esa cabeza del hombre y las consecuencias sobre toda la creación. Porque no solo condena al hombre, sino todos los animales. ¿Sí? Desde el ganado, los reptiles y las aves del cielo, eso es lo mismo, la misma forma en la que se describe la creación. Entonces, de alguna forma, Dios está reversando la creación. Y esto lo vemos en el fin de los tiempos, ¿no? En Apocalipsis esto mismo va a pasar. Todo lo que existe va a dejar de existir. Y luego Dios va a hacer algo nuevo. Y curiosamente, ese tema de destrucción y nueva creación es la historia del diluvio. Pero entonces ya hay un heraldo de destrucción. El hombre y todo lo que el hombre representa, todo lo que el hombre está a cargo será destruido. Totalmente de la superficie de la tierra ya no habrá hombres ni seres vivos que el hombre gobierna sobre. Dios va a destruir todo lo que está y tiene vida sobre la tierra. Y se lo dice también a Noé. He decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Entonces ya vemos de nuevo que esto es una destrucción del antiguo mundo. Y luego vamos a ver cómo eso es la creación de un nuevo mundo. Pero entonces el juicio y la ira de se manifiestan en destrucción. Y lo vemos de nuevo por esta palabrita que ya habíamos visto antes. La violencia es la manifestación de la corrupción humana. Dios no creó al hombre para ser violento. Donde hay violencia, donde hay una respuesta violenta, estamos viendo la corrupción del ser humano. La corrupción del ser humano se manifiesta en actos de violencia, asesinato, homicidio, violaciones. Todos esos son actos violentos.
Esa es la manifestación de la corrupción humana. Y por causa del pecado, por causa de esa corrupción que se manifiesta en violencia, va a haber la destrucción del antiguo mundo, junto con la tierra. Entonces ya vemos que no solo son los seres vivos, sino que la tierra en la que habitaron los seres humanos de Adán a Noé no volverá a ser. Y por eso es que el jardín del Edén no está en este planeta como lo vemos hoy en día, porque fue destruido con la tierra de esa época. Sí, el planeta es el mismo, pero lo que pasó en el diluvio no simplemente fue una inundación, sino fue la recreación del mundo, de alguna forma parcial, hasta que llega la nueva creación total, donde literalmente todo va a pasar a ser nada y va a volver a ser creado. Pero en este momento empieza ese tipo de la salvación a través del juicio de destrucción y nueva creación. Nosotros no vivimos y no caminamos en el mundo que han ido a caminar. Ellos no lo reconocerían, ni las generaciones hasta no lo reconocerían. Realmente fue destruido, fue cambiado. Sin embargo, en medio de tanta maldad y el juicio de Dios, seguimos viendo la fidelidad de Dios a su promesa. Y este tema es crucial en la Biblia, porque la fidelidad de Dios es un atributo increíblemente importante para entender el plan de redención de Dios. Porque no merecemos nada. Es más, la mayoría de veces, como luego veremos en los profetas, Dios salva por amor a su propio nombre, ¿no? En Ezequiel ese es un tema vital. Dios no va a salvar a Israel porque se lo merezcan, sino porque ellos son los representantes de Dios, ellos son los que cargan el nombre de Dios, y Él no va a dejar que su nombre sea puesto en bajo, simplemente porque su mismo pueblo no quiere obedecerle y someterse a Él. Esta no es la historia en este momento, pero Dios va a seguir siendo fiel a su promesa sin importar qué tan corrupta esté la humanidad. Sin embargo, en la época de Noé sí había alguien justo, ¿sí? Este hombre llamado Noé. Y en el capítulo 5 vemos que el nombre que se le da es porque la gente está cansada de la maldición sobre la tierra. Y Lamec le pone el nombre Noé porque él en serio cree que Dios va a traer alivio a través de Noé. Y lo trajo, curiosamente. No de la forma que la gente esperaba, pero lo trajo. Este hombre es un hombre increíblemente fiel a Dios en un mundo totalmente caído. Y es de admirar realmente. La fe de Noé como la fe de Abraham son cosas increíblemente maravillosas de admirar. Y acá es donde vemos por qué esta sección de la teología bíblica se llama el reino salvado, ¿no? Dios va a salvar a su reino a través de un arca, no simplemente va a salvar a Noé. Y por eso, a pesar de que nos saltemos la genealogía de Génesis 5, si tienen el tiempo de leerla o cuando tengan el tiempo de leerla van a ver de quién no es hijo, ¿no? No es hijo de la simiente de Set. Y ahí vemos el propósito de las genealogías. Las genealogías no están acá para darnos un detalle histórico de cuántos seres humanos existían, por qué existían, cuánto tiempo vivieron, sino mostrarnos cómo Dios va a llevar esa línea de la promesa desde Set, bueno, desde Adán a Set y de Set a Abraham y de Abraham a Jesús. Por eso Mateo empieza con la genealogía y por eso Lucas tiene una genealogía, para que nosotros podamos trazar la línea de la promesa. Y a través de Noé no vamos a ver simplemente un hombre y su familia que son salvos del diluvio, ya vamos a ver que el reino de Dios es conservado. Es a través de Noé que va a venir ahora la simiente de la serpiente. Y luego vamos a ver cómo a través de un hijo de Noé. ¿Y cuál hijo de Noé? ¿Por qué ese hijo de Noé? Pero Dios no simplemente está salvando a la humanidad, está salvando su reino. Y esa es la salvación que viene de Dios. Dios salva a su pueblo
por más pequeños que sean, como Noé y su familia, o tan grandes que sean como la nueva humanidad en Jesús. Dios salva a su pueblo. Dios salva al remanente fiel. Entonces él coge a Noé y le dice, hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y recordemos, este es un trabajo de 120 años. Dios anuncia el diluvio y después dice, ok, hay un hombre justo, haz un arca. Esto fue un trabajo de 120 años entre Noé y sus hijos para construir un arca por algo que todavía no había llegado. Nunca había habido un diluvio sobre la tierra. Algunos creen que ni siquiera ha habido lluvia, aunque la lluvia no fue lo único que cayó en el diluvio, no, agua salió de todos lados, del fondo de la tierra, salió por arriba, por los lados, por todos lados salió agua. Pero un trabajo de 120 años sin saber qué es lo que iba a pasar. O sea, obviamente va a haber un diluvio, pero nunca habían visto un diluvio, no sabían que era un diluvio. Lo mismo que Dios le pide a Abraham, no, sal de tu casa a una tierra que yo te voy a mostrar. Sin saber a dónde iba, lo siguieron. Eso es fe, eso es lo mismo por lo que vimos todos nosotros hoy en día. Después de 120 años, dice, entonces Noé entró al arca, con él y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastró sobre la tierra, entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé, y aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces, 7 días se demoraron en entrar todos los animales y Noé y su familia larga. Y a pesar que vamos a ver en la historia que el justo es Noé, y probablemente Noé y su esposa, sus hijos no nos van a contar la misma historia. Pero Dios tenía un plan de salvar su reino, no solo a través de Noé, sino a través de uno de sus hijos. Y a pesar de que vamos a ver que de sus hijos también va a venir maldad, ¿no? A pesar de que Noé fue un hombre justo y un buen padre, no podemos esperar que los hijos, por más de que uno los eduque bien, van a salir bien. 7 días, gente entrando, animales entrando, y esa es la misericordia de Dios. Porque por más de que Noé creyó en Dios, y obviamente la fe viene y nos contado justo por fe, no lo merecemos. Sigue siendo un don de Dios, sigue siendo gracia que recibamos cualquier salvación, en esa época como en la nuestra. Ahora, cuando Noé entró al arca, cuando Noé vivió todo el diluvio, ya tenía 600 años, o sea, imagínense la vida de Noé. Él tuvo su primer hijo a los 500 años. Y a los 600 años, después de construir un arca, viene un diluvio por todo el mundo. Obviamente hay gente que tiene diferentes interpretaciones, hay gente que cree en un diluvio local, hay gente que cree que el diluvio no sucede. Pero tomando el texto como nos dice, luego si quieren evidencia científica de todo eso les podemos pasar recursos, pero no quiero pasarme demasiado tiempo hablando de, del diluvio universal. Muy detallado. El mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día, ¿no? Entonces, acá el énfasis es en que es un hecho histórico. Para Moisés y para la audiencia original esto es un hecho histórico. Y es un hecho histórico que en muchas otras civilizaciones existía. Muchas de las civilizaciones primitivas hablan de un diluvio ya sea local o universal. En la época de Moisés y en el Medio Oriente, el relato más conocido de esto es la épica de Gilgamesh. La épica de Gilgamesh habla de un diluvio universal que los dioses, entonces habla de un concilio de dioses eh, que deciden inundar la tierra porque el hombre era muy ruidoso, entonces estaban cansados del ruido que hacía el hombre y dijeron mejor inundemos el mundo para acabar con el hombre y de ese diluvio sobrevivió alguien que se llama en el cuento el anciano de días, ¿no? Que obviamente
la gente dice que en eso se basó Moisés para hacer el cuento del diluvio de la gente secular. Pero es muy parecido el relato del diluvio de la época de Gilgamesh al relato de la historia del diluvio bíblico. También habla de un cuervo, también habla de una paloma, que son los que utiliza el anciano de días para ver que el diluvio ha pasado. De la misma forma, Noé va a mostrar que más que simplemente un mito que creía la gente de la época, porque la épica de Gilgamesh la vamos a encontrar no solo en un lugar situado en Medio Oriente, en Antiguo Medio Oriente, sino está esparcido por todo Antiguo Medio Oriente, en diferentes lugares. O sea que podemos asumir de eso que era un relato conocido por toda la gente que vivía en ese territorio, incluido el pueblo de Israel. Moisés, como con los Nefilim, les va a contar la verdadera historia del diluvio. Ya nos mostró que no fue un concilio de dioses que estaban aburridos del ruido de los hombres, sino fue un Dios justo que castigó la maldad de los hombres. Y ahora nos va a mostrar que esto es un hecho histórico más que simplemente un mito que se creía de la época. Por eso utiliza detalles históricos, la edad de Noé en el capítulo anterior, cuando tuvo su primer hijo. Todo eso es para mostrar, y en especial los números y los años de vida son para mostrar que esto no es simplemente algo que él se inventó, sino que estos fueron hechos históricos que fueron mitologizados después, incluidos la épica de Gilgamesh, y nos va a mostrar realmente lo que sucedió y por qué sucedió. Por eso tenemos estos detalles tan específicos para contrarrestar el mito con hechos e historia. Y acá vemos que se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Entonces, acá está hablando de aguas que vienen por debajo o por los lados. Entonces, prácticamente vemos que, así como Job nos dice que Dios mantiene los océanos en sus límites, Él decide dónde empieza la playa, dónde termina la playa, hasta dónde llega el océano, Él mismo los puede regar. Entonces, cuando estamos hablando de todas las fuentes del abismo, vemos que el agua salió por debajo, los océanos dejaron de tener sus límites y su límite ahora era inundar la tierra, ¿no? Como por todo lado y también por arriba, ¿no? Entonces tenemos por abajo, por un lado y por arriba. Entonces por eso es que el diluvio sucedió tan rápido, porque definitivamente a punta de lluvias. Inundar la tierra habría sido un proceso larguísimo y tedioso. Esto fue veloz y mortal. El proceso de lluvia fue de 40 días y 40 noches, pero al mismo tiempo podemos ver que había agua que estaba saliendo de todo lado, ¿no? Entonces, fue rápido, no fue instantáneo que toda la tierra se inundó, pero no fueron solo lluvias, que eso es lo que a veces pensamos, ¿no? Que llovió 40 días y se inundó toda la tierra, y es que esto se inundó hasta lo más alto de las montañas. Esto no pudo haber sucedido simplemente en 40 días de solo lluvias, tanto por abajo como por arriba, se inundó todo. Entonces Noé entra de nuevo con sus hijos y ahora los va a nombrar Sem, Cam y Jafet. La mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con ellos. Y acá los va a nombrar no porque las mujeres o los nombres de las mujeres no sean importantes, sino porque estos tres personajes van a ser utilizados después de la historia de Noé para continuar esta historia del plan de redención. Eh, no es que sea más importante nombrar hombres que mujeres y por eso no están, sino porque no, Noé quiere contar Moisés, perdón. Moisés quiere contar una historia específica y él no nos va a dar todos los detalles solo porque puede dárnoslos, sino para que entendamos el flujo de esta historia y cómo va avanzando hasta Abraham y de Abraham hasta Israel. Luego nos cuentan, ¿no?, que toda fiera, todo animal entró en el arca según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, aves de toda clase entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, de toda carne en que había aliento de vida, los que entraron macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces, incluso en un arca tan enorme, los
8 seres humanos que vivían ahí no podían cerrar la puerta de lo pesada que era. Dios es el que salva. Dios es el que provee los medios de salvación y Él es el que da la salvación. No es que la salvación dependa del hombre después de que Dios les da los medios. La Biblia siempre va a hablar de Dios como el proveedor de los medios de salvación, pero como el proveedor mismo de la salvación. No importa qué tan obediente sea el hombre, si Dios no da salvación, no va a haber salvación. Eso es verdad en la época no y eso es verdad en nuestra época. Dios es el que cierra la puerta, Dios es el que salva a esta familia y con esta familia a su reino, de su propia ira. La salvación, como es el tema del libro de Jonás, no, la salvación es del Señor. No es de los hombres no se salvan a sí mismos, Dios es el que salva. Incluso con un hombre tan obediente como Noé, que por 120 años luchó y reluchó por que la gente fuera salva, y eso lo vamos a ver en un momentico. Y por construir el arca. Eso no fue una tarea fácil. Eh, en Estados Unidos hay un museo que tiene una imitación del arca. En YouTube pueden ver videos de lo enorme que es el arca, porque a veces no dimensionamos eh, qué bote era este. Realmente es algo masivo y maravilloso. Y es lo mismo, la misma razón por la que Dios tenía que cerrar la puerta, porque el hombre no hubiera podido cerrarla. Ellos entran, Dios los salva. Ese es el diluvio desde la perspectiva de salvación. Dios teniendo misericordia de, de la humanidad, de la línea de la promesa y de conservar su reino, esta vez a través de salvación. Y acabemos porque Noé fue escogido, ¿no? Y es porque era justo, el único justo de su época. Estas son las generaciones de Noé. No era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Y esta expresión es la misma expresión que vamos a ver, por ejemplo, de Enoch. Enoch andaba con Dios. ¿Qué significa andar con Dios? Lo mismo que cuando, por ejemplo, vemos en Génesis que Dios se paseaba por el jardín. Es caminar en los estatutos y en la revelación divina. Prácticamente es ser adoradores del Dios vivo como lo fueron sus antepasados, adoradores. Es vivir esta vida no como los contemporáneos de él que vivían bajo sus pasiones y vivían haciendo lo que él quería, sino que él caminaba en los estatutos de Dios. La revelación obviamente en su época era muy limitada, no es que tuvieran ni un libro entero del Antiguo Testamento para su época. Pero había una tradición oral y había revelación divina de alguna forma, ¿no? Dios se comunica con Noé. Y eso lo vimos explicando la revelación y Hebreos 1, ¿no? En los tiempos antiguos, hablar a los padres y a los profetas de muchas formas y es increíble como hablaban en visiones, en sueños, en voz audible, a través de animales. Por ejemplo, el Umim y el Turim de, del pueblo de Israel son formas increíbles en las que ellos se comunicaban, pero ahora se comunica únicamente con revelación escrita. Sin embargo, siempre ha habido revelación y siempre ha habido una forma de comunicarse con Dios. Tal vez no es tan estable y tan maravillosa como la que hoy tenemos, que no tenemos que esperar un sueño o tenemos que esperar años para que Dios se comunique con nosotros. Pero este es el caminar de todos nosotros. Si queremos ser declarados justos debemos andar con Dios. No podemos andar en nuestros propios caminos, no podemos andar en el camino del mundo, en el reino del mundo, con sus deseos y sus placeres y buscando hacer lo que me convenga y buscando hacer lo malo. Somos declarados justos es por andar con Dios, ¿no? Y el andar con Dios, ya vamos a ver que se define es por fe, ¿no? Y esto es increíble porque a diferencia de Adán, a Noé se le describe como justo y perfecto. Cosas que Adán en principio era pero que perdió.
Y esto lo vamos a ver como Dios quiere asociar a Adán y a Noé, ¿no? Como un nuevo Adán, como un segundo Adán. Lo haremos más adelante. Esto no quiere decir que él estuviera sin pecado, porque obviamente vamos a ver después del diluvio que no es así. Pero que esta justicia a perfección se define en este andar con Dios, y este andar con Dios nos lo explica el Nuevo Testamento. Antes de seguir con el siguiente tema, y así como la anterior mención de esto era Enoch, nos habla de el mismo caminar que tenía Enoch. Ahora, Noé caminó con Dios o andaba con Dios por mucho más tiempo que Enoch. Enoch fue un caso especial. No, no todo el que anda con Dios por una cantidad de años va a ser llevado a la presidencia de Dios. Mucha gente cree que eso es como una fórmula mágica, ¿no? Si uno viviera como Enoch y caminara con Dios por 300 y pico de años, entonces Dios se lo llevó. No, no. No es un claro ejemplo de que eso no es una fórmula mágica, sino casos especiales. Y que Dios tenía un propósito para Noé. Y si Dios hubiera llevado a Noé, definitivamente no existiríamos ninguno de nosotros. Así lo hizo los sueños. No. Eh, Hebreos 1 es claro con eso. Dios ahora solo se comunica en hijo, en su hijo. Esa es la forma en la que él se comunica. Y en el contexto del libro de Hebreos, su hijo es la palabra de Dios, ¿no? Las palabras que salen de la boca de Dios son hijo, y hijo es lo que los apóstoles a través del Espíritu de Dios y algunos discípulos de los apóstoles a través del Espíritu de Dios han dejado en escrito. En el Nuevo Testamento la revelación es completada, por ejemplo, con el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis dice, si alguien añade o quita este libro, ya es como un cierre divino de la revelación divina. Para los autores del Nuevo Testamento, eh, incluso por ejemplo viendo las epístolas de segunda de Pedro, ya es muy claro que ya hay unos escritos que son reconocidos, incluso paulinos, y de otros autores que ya se consideran escritura junto con el eh, Antiguo Testamento, y que a pesar es pasan un par de siglos antes de que ya se hace como un canon oficial en un concilio, eh, realmente a la luz del Nuevo Testamento no se puede decir que haya un tipo de revelación sobrenatural como el antiguo. Hebreos 1 es claro con eso. Yo no puedo esperar que Dios hable en sueños o visiones o eh, con voz audible, porque esa fue una época que ya pasó. En Jesús y después de Jesús viene la revelación absoluta de Dios, porque Jesús es la revelación absoluta de Dios. Eso es la palabra encarnada. Y su registro, sus palabras están en los apóstoles, ¿no? Juan dice, yo les daré el Espíritu y el Espíritu les dará, les recordará todo lo que yo les he hecho. Y ese es el registro que tenemos nosotros. Para los autores del Nuevo Testamento no hay ningún tipo nuevo de revelación. Es más, hasta el punto que Pedro va a decir que ni siquiera la escritura es de revelación privada, ¿no? Es de interpretación privada. Incluso todo el canon completo, los 66 libros, no son como algo que yo pueda interpretar por mi propia cuenta, sino que tiene que estar en su contexto y preferiblemente tanto inmediato en el libro como canónico, que es lo que estamos viendo. Pero sí, en el Nuevo Testamento nunca vas a ver ese tipo de formas de revelación. ¿Sí responde eso a tu pregunta? Perfecto. Y la pregunta de Alex, nosotros venimos de los hijos de Noé, pero los hijos de Noé son salvos por Noé. Nunca vas a ver una mención de, y los hijos de Noé eran justos. Es más, Dios salva a su reino es por el justo Noé, no por sus hijos. Sus hijos son como gracia y misericordia que reciben por su padre, pero no justicia misma que ellos tengan. Es más, vas a ver que son los descendientes de Sem, Cam y Jafet los que van a hacer la Torre de Babel. Eso no es un ejemplo de padres justos que guiaron a sus hijos para hacer las cosas bien. Eh,
Al contrario, ellos son los progenitores de la generación que quiso alejarse por completo de Dios. Entonces sí, es por Noé que son ellos salvos, es por el justo, no por los injustos que Dios salva. ¿Cómo vemos la justicia de Noé? Porque hizo conforme a todo lo que le había mandado. Así lo hizo. Y acá es de nuevo como la fe de Abel se mostraba en la acción que él hacía. La fe de cualquier hombre se muestra es en la obediencia a la revelación divina. Si Noé no hubiera hecho lo que Dios le había mandado, no sería un justo por fe. Porque la fe no es algo, de nuevo, abstracto. Y eso lo vamos a ver en detalle en Abraham, porque es donde finalmente habla de la justicia que es por fe. Acá todavía no en detalle en específico, pero sí podemos ver que él hace porque él cree en Dios. Y lo hace conforme a lo que Dios manda. No dijo, no ahorremos costos, la madera ciprés está como cara, entonces hagámoslo con pino, y la brea está como cara, entonces hagámoslo con pegante improvisado. No, conforme a lo que Dios le mandó, así. Y así es como funciona la fe. La fe es algo que se manifiesta en obras. Y ese específico eh, aparente contradicción de Pablo y Santiago la trataremos cuando veamos cómo cita cada uno a Génesis 15:6. Pero desde acá ya podemos ver que la fe se manifiesta en obras. La fe es algo que existe en el momento. Claro, andar con Dios, vivir por fe. Por eso siempre se manifiesta en obras. Uno no puede decir, no es simplemente creyó y ya era justo, porque son sus obras las que lo terminan salvando. Si él no construye el arca, no habría salvación. Por más de que él crea que Dios los va a salvar. No va a aparecer un arca del medio de la nada y ya. La fe es literalmente creer en la revelación divina y hacer conforme a la revelación divina. Si yo creo en la Biblia, si yo creo en el mensaje de Dios que está en la Biblia, yo no voy a cometer inmoralidad sexual porque la Biblia es clara al respecto. Yo no voy a robar, yo no voy a mentir, porque ahí está lo que Dios espera de mí. No, yo voy a amar a mis enemigos, no odiar a mis enemigos. No puedo decir simplemente yo creo en Dios y ya, como un concepto abstracto, filosófico, intelectual. La fe es algo orgánico y vivo que se manifiesta en obras. Las obras no salvan, pero como dirá Santiago en el futuro, la fe sin obras es vacía, ¿no? Lo mismo podemos ver en toda la historia, en Abel, lo podemos ver en Adán y Eva, lo podemos ver en Noé. Curiosamente, ese pasaje que está citando de Joel lo vas a ver interpretado en, en Hechos 2, en ese momento histórico del día de Pentecostés. Y como lo ve Pedro y como lo muestra en especial Lucas, es el cumplimiento de eso tiene algo que es ahora y no todavía. Y eso es algo que en el Nuevo Testamento es vital para entenderlo. Hay una hora y hay un no todavía. Eso es lo que Jesús dirá, la hora viene y ahora es, ¿no? Hay algo que ya es, pero que al mismo tiempo esa misma realidad tiene una realidad futura. Por ejemplo, la resurrección. En Juan 5 Jesús habla de la resurrección como algo que es ya, y esa es la resurrección espiritual de las personas que pasan de muerte a vida. Pero también vendrá la resurrección física literal. Entonces, cuando eh, Pedro habla en Hechos 2 de que ese día ha llegado, curiosamente eh, habla de el derramamiento del Espíritu en Pentecostés, que también es una escena muy compleja porque eh, es como un nuevo monte Sinaí, como un nuevo pueblo de Dios reunido, todo ese lenguaje de fuego, eh, cuando tú lo haces en paralelo con la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, el lenguaje es muy similar, entonces como que Lucas quiere mostrarnos una suerte de nuevo monte Sinaí donde el pueblo de Dios es reunido, es fundado como pueblo de Dios a través de un pacto.
es como lo mismo, es como la comunidad del nuevo pacto es fundada en ese día. Y Joel 2 se cumple no en un día futuro, sino en ese momento a través de la restauración del reino de Dios. Es muy bello eso. Por ejemplo, el día de Pentecostés es como una reversión de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, las personas fueron dispersadas por lenguas. En el día de Pentecostés todos se unen en lenguas, en una sola lengua, ¿sí? Todos entienden el mensaje del Evangelio. Y ahora los discípulos pueden hablar diferentes lenguas porque Dios quiere que toda tribu, lengua, pueblo y nación se unan a ese reino. Y eso se va desarrollando luego en la salvación de los gentiles y demás y demás. Entonces, Pedro no lo entiende como un evento literal donde va a haber personas soñando, sino que ahora se ha cumplido de una forma que eh, no esperaba ni siquiera el mismo pueblo de Israel, ¿no? Porque ellos lo veían como borrachos y los mismos eruditos de la época también no entendían. Es que los autores del Nuevo Testamento son nuestra guía para entender qué quería decir el Antiguo Testamento. Y lo que quiere decir ese pasaje es que el día del Señor viene inicialmente con la fundación de esta nueva comunidad, que ahora está llena del Espíritu. Antes, en el pueblo eh, de Israel, el Espíritu ni siquiera, no estaba ni siquiera sobre todo creyente, por así decirlo. eh, Sino que era una época en la que había gente creyente pero sin el Espíritu Santo dentro de ellos. Había un templo donde habitaba la presencia de Dios. Ahora en la nueva creación, en la nueva humanidad, todo creyente tiene el Espíritu Santo. En ellos la presencia de Dios está en nosotros. Nosotros somos como templos de Dios. Ya no está localizado en un lugar, en una ciudad, donde tengo que ir yo, sino que yo puedo adorar, ¿no? Por eso es que vas a ver que el autor de Hebreos dice, ya tenemos acceso al trono de la gracia. Porque ya no está por allá en Jerusalén en un templo encerrado, sino el velo fue roto por Jesús. Entonces, no está hablando ahí de sueños como visiones, sino está hablando de ahí literalmente como la llenura del Espíritu viene a través de esta nueva humanidad totalmente regenerada, que se manifiesta en la revelación del Hijo, más que simplemente en visiones y eh, sueños, sino que ahora todo se cumple en el Espíritu del Mesías, coronado como Señor. Que ese es el mensaje de Hechos 2, ¿no? Eh, Joel 2 y luego Salmos que muestran el señorío de Jesús como Mesías. Pero sí, es bastante complejo. Tal vez luego, si tengo tiempo, te muestro cómo se muestra eso en Hechos y cómo se relaciona con la Septuaginta. Eh, pero sí, es más que simplemente soñar y ver profecías. Es la llegada de algo nuevo. Es una nueva humanidad y una nueva comunidad bajo un nuevo pacto. Y eso es aún más bello. Con el Rey del mundo, Jesús, como su cabeza. Ahora todos llenos del Espíritu, como fue prometido antes, ¿no? Eh, y eso lo puedes ver en el Antiguo Testamento, Isaías diciendo, sí, ahora la que era estéril ahora va a tener hijos y más hijos que la que era fértil, la que estaba casada. El nuevo pacto y la época histórica que nosotros vivimos como la nueva humanidad en Jesús es un hecho histórico increíble e inigualable. Y eso lo vamos a ver cuando vayamos al Nuevo Testamento. Pero por ahora todavía estamos en Génesis. ¿Eso responde un poco a tu pregunta? ¿Sí? ¿Seguimos? Perfecto. Entonces, finalmente, ¿cómo vemos la justicia de Noé ejemplificada a los ojos del Nuevo Testamento? Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿no? Y por eso es que el autor de Hebreos va a definir fe como la esperanza. Voy a leer el versículo un momento. Hebreos 11, perfecto. Sí, entonces el autor de Hebreos define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin entrar mucho en detalles de qué significan esos conceptos, esto es algo que van a ver durante toda eh,
la narración de Hechos 11, ¿no? Hay gente que actúa en cosas que todavía no se ven, ¿sí? Eh, y a veces nosotros no dimensionamos la fe que es pasar 120 años de su vida, ya teniendo 500 y pico de años cuando empieza, o 400 y pico cuando empieza. Eh, Todos los días, no sabemos cómo funcionaba la salud en esa época, porque vivir 400 años para nosotros suena como algo insufrible. Vemos a un viejito de 90 ya todo desmemoriado, débil, y decimos como que me vienen 400 años. Sea como fuera, en esa época, realmente pasar 120 años construyendo un bote gigante, sin maquinaria pesada, sin tecnología de punta, nada, eran hombres con martillos antiguos y con puntillas antiguas y brea y cortando con herramientas que nosotros diríamos son muy primitivas, ¿no? No es que tuvieran la última tecnología para nada, o sea, es un proceso largo, doloroso, arduo, físicamente exigente. Y lo hace con un temor reverente. Preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que según la fe, ¿no? Entonces acá vemos de nuevo, salvación y condenación son dos caras de la misma moneda. Y la salvación de la casa de Noé es la salvación de la simiente de la mujer, porque de ahí viene él, de la línea de la promesa. Y con esta vemos la salvación del reino de Dios. Entonces la casa de Noé no es algo pequeño, es a través de uno de sus herederos, de uno de sus descendientes, que va a venir finalmente la salvación de este mundo, a través de la condenación también, ¿no? La salvación de la casa de los justos termina en la condenación del mundo. Y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Por qué? Porque no, creyó en Dios y creyó y con temor reverente hizo lo que Dios le había mandado a hacer. Y por más de que nosotros a veces vemos eso como muy histórico y muy simple, si realmente nos intentamos poner un poco en los zapatos de Noé, es una fe increíble hacer todo lo que hizo. Y es a través de la fe y los justos por fe que el reino de Dios es proclamado y por lo cual el reino de Dios es reflejado. Después de la caída, solo los que son justos por fe van a mostrar y hacer el reino de Dios en esta tierra y finalmente nosotros alguna vez, junto con ellos, en la nueva creación. Finalmente, vamos a ver que tristemente la humanidad, en serio, por naturaleza, vemos su maldad en que no solo hacen lo malo, sino que rechazan la salvación. Como hoy en día, la gente en la época de Noé rechazó la salvación que Dios les había dado. Y eso lo vemos en 2 de Pedro 2:5. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y esta palabra predicador también podría traducirse como heraldo de justicia, y lo que nos quiere decir acá es que de alguna forma no sabemos exactamente el mensaje, pero Noé predicó en su época, o sea, no fueron 120 años de solo construcción vacía, sino que tanto en su obra como en lo que predicaba que iba a venir. Nadie se arrepintió, nadie buscó entrar en el arca. Eh, Hay uno de los libros apócrifos, no me acuerdo cuál, eh, interpretaba la historia de Noé diciendo que la gente se burlaba de Noé y que construía el arca. Eh, no tenemos recuento histórico de eso, es una interpretación del judaísmo del segundo templo del primer siglo, antecitos del primer siglo, del periodo de silencio realmente. Esos libros a veces no están muy bien fechados. Pero sí vemos que entendían eso, ¿no? Que entendían que de alguna forma Noé en medio de su proyecto de salvación predicó e intentó hacer que gente viniera al arca y se salvara, pero la gente no quiso. Incluso
con una amenaza inminente, algo que no veían y que realmente es lo mismo que hoy en día, ¿no? Les decimos, la ira de Dios va a llegar. No, Jesús es rey sobre todo el universo. Jesús es Señor. Arrepiéntanse y crean en Él. El mismo mensaje que Noé probablemente predicó, ¿no? Dios el Señor, creador de todo, está cansado de la maldad de ustedes, está cansado de la maldad del hombre y va a hacer que caiga un diluvio sobre esto. No es algo que podían ver inmediatamente, no es algo que podían señalar y decir, claro, definitivamente, creamos, pero como hoy en día la gente rechaza la salvación de Dios y con eso viene simplemente la destrucción. Cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, Dios salvó a Noé, sí, y a los otros siete, ¿no? De nuevo, no es el personaje principal, él es el justo. Los otros siete son como parte del plan misericordioso de Dios. Pero la justicia y la fe son la de Noé, no la de sus hijos ni la de su familia necesariamente. Un mundo lleno de maldad hasta el punto que rechazan la salvación divina, incluso cuando la hora es inminente. Ya había un reloj. No sabemos realmente si Noé sabía lo de los 120 años o si es algo que Moisés eh, tuvo en la revelación divina. Pero había un reloj, claro, y hoy en día también hay un día y una hora que solo el Padre sabe. Y no tenemos un registro histórico ni un reloj que va corriendo. Mucha gente intenta no perseguir las predicciones del fin, eso desde no es nada nuevo. Realmente a veces vemos los hechos históricos de hace unos 200 años con los testigos de Jehová, los adventistas y otras sectas prediciendo todo eso, pero incluso desde el segundo siglo ya había un, un montón de sectas cristianas eh, que empezaron con todo ese tema apocalíptico y del fin y de la inminencia de ese, incluso en esa época, que decían que iba a ser en tal año y como siempre fallan. Eh, no tenemos el día ni la hora, pero vendrá. Así como vino el diluvio en los días de Noé, así vendrá el aire de Dios sobre este mundo. Y acá vemos el, el juicio, finalmente, la ira de Dios de una forma muy real, pero que al mismo tiempo es simplemente una sombra de lo que va a venir en el fin, ¿no? Eh, el diluvio está para nosotros recordar y ver, uno, la justicia y la ira de Dios, y dos, la realidad del pecado y lo terrible que es. Porque a veces nosotros rebajamos mucho la severidad del pecado. A veces nosotros mucho tomamos el pecado muy a la ligera. Mucha gente es como, no, todos fallamos, es parte de ser humano, es parte de ser humano. A veces mentimos, a veces la embarramos, a veces maltratamos a las personas. O sea, ya hemos hecho tantas excusas para el pecado que a veces en serio no notamos la severidad de lo que es el pecado a los ojos de Dios. Incluso empezamos a decir cosas como Dios ama al pecador pero odia el pecado. Esos son, esos son dualismos y dicotomías que la Biblia no se van a encontrar en la Biblia. ¿Sí? Dios no ahogó al pecado y no trajo un diluvio sobre el pecado. Dios trajo un diluvio sobre rebeldes y pecadores que son enemigos de Él por decisión, porque hacen lo malo, incluso rechazan su salvación, hacen lo que quieren, no les importa nada. La justicia y la ira de Dios es algo que nosotros como creyentes deberíamos alabar. Los mártires en Apocalipsis oran porque la justicia y la ira de Dios sea derramada sobre este mundo. Es algo que cantan y oran porque es digno de ser alabado. Y el pecado y la realidad de la maldad no deben ser rebajadas, sino deben ser vistas a los ojos de Dios como algo indigno. Nosotros debemos odiar el pecado, como Dios odia el pecado. Nosotros no podemos simplemente
decir luchamos con el pecado. Nosotros deberíamos luchar con el pecado porque lo odiamos, porque amamos a Dios, porque queremos agradarle, queremos hacerlo bueno. No simplemente porque me, me pesa cuando peco, me siento mal. No, deberíamos odiarlo porque Dios odia el pecado. Y la mejor forma de crecer y dejar de pecar es odiarlo, es verlo por lo que es ver su severidad y es ver cómo nos aparta de Dios. Entonces el Señor dijo, borraré la superficie de la tierra del hombre que he creado, desde los hombres hasta el ganado, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Y acá puse como imágenes gráficas para que veamos lo que es el diluvio. Sí, son edificios cayendo, es gente ahogándose, es gente intentando escapar, son niños, bebés. eh, sí, incluso Jesús va a ser un ejemplo de eso después, ¿no? Eh, que así era en la época del diluvio. No lo incluí, pero luego si los paso si quieren también. Eh, Esta es la realidad. Dios destruyó este mundo completamente, con toda, incluso los animales que no hicieron nada malo, pero que son sometidos y son la, lo que el hombre está llamado a gobernar de la destrucción de este mundo, incluso de todas las criaturas vivas, es también una forma de salvarlas a ellas de esta realidad del pecado que el hombre ha creado. Es misericordioso de Dios que todas estas criaturas no sufran la crueldad que nosotros a veces causamos sobre ellos, ¿no? Porque incluso hoy en día somos crueles con la naturaleza y el mundo que Dios nos ha dado. Y Pablo va a hablar de esto en Romanos. Pablo va a decir como la creación gime por la restauración de este mundo, ¿no? Ellos, la naturaleza y el mundo no quieren vivir en un mundo que sea gobernado por esta realidad tan horrible que es la maldad y el pecado. Pero acá está, Dios destruyó todo esto, ¿sí? Toda carne, toda la tierra, llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos. Esto es el pecado. El pecado es lo que provoca la ira de Dios. El pecado es lo que hace que nosotros le quitemos gloria a Dios y le demos gloria a criaturas, le demos gloria a, al sol, a la luna, a la mujer, al hombre, al poder, al dinero, tantas cosas, a nuestros estudios, tantas cosas que nosotros idolatramos y ponemos por encima de Dios. Esa es la realidad del pecado, es lo que merece, es la ira de Dios, que sea totalmente destruido. El hombre, eso es lo que merecemos. Todos los que desde que nacemos como dice David, no nacemos en pecado. Realmente no buscamos ni siquiera hacer lo bueno desde una temprana edad. Empezamos a mentir, a manipular, a hacer que las cosas funcionen y giren en torno a nuestro mundo. Y esa es la razón por la que este mundo fue destruido. Y por la que este mundo va a ser destruido también. Porque el hombre es corrompido. Y este mundo, como el mundo en la época de Noé, son una muestra de que Dios no es simplemente alguien con el que podemos jugar y decir, ah, eso no importa, Él es paciente, Él nunca va a hacer nada, vivamos como queramos, como decían los griegos, ¿no? Comamos y vivamos que mañana moriremos. Disfrutemos hoy que eso no importa. Ignoremos a Dios, ignoremos la realidad divina, ignoremos su justicia. No, no va a pasar en nuestra época como no pasó en la de Noé. Y entonces dijo, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Y esto es el mismo aliento de vida que Él les dio, ¿no? Cuando el hombre es creado, Dios sopla en el aliento de vida. Y Él dice, ya no más. Les voy a quitarme el aliento de vida, voy a destruirlos. Todo va a perecer. Sí, entonces el lenguaje se empieza a poner cada vez más y más fuerte. El juicio de Dios no es algo ligero que podemos ignorar, es algo muy real. Hoy en día es algo muy real. La justicia de Dios se manifestó en la cruz de Jesús.
o en la realidad última del infierno para todas las personas. No hay transgresión, no hay iniquidad que no va a pagar en la cruz o en el infierno. Esa es la realidad humana. Y en la época de Noé esto demostraba en el diluvio. No hay ser que viva en rebelión con Dios, que no va a enfrentar la ira de Dios. Crean en ello o no. Se rían o se burlen de Noé, si es cierto que eso pasó, porque no podemos estar seguros de eso. Que no vieron luego este mundo inundarse y se llenaron de temor y de temblor, porque ya llegaba, ¿no? Ahí fue el llorar y crujir de dientes, porque ya llegó la ira y la gente, como siempre, hasta que no llega el castigo, no intenta cambiar de opinión. Pero a veces es simplemente muy tarde, como esta generación. En ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y todas las compuertas del cielo fueron abiertas y cayó lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Sí, este es el juicio divino, esta es la ira divina. Este es el juicio justo en esa época. Y de nuevo, esto es simplemente una sombra de lo que va a venir. Cuando vemos la severidad del pecado y lo que Dios está dispuesto a hacer para hacer lo que es correcto y lo que es justo, para no dejar que la iniquidad crezca, que el ser humano viva en maldad y que todos hagamos lo que queramos para siempre. Acá es donde entendemos realmente la severidad del pecado. En Génesis 3 vimos que es una traición cósmica y una rebelión consciente contra Dios, pero acá vemos que no es algo que simplemente pase y ya, que Él simplemente ignora. Él es feliz en la Trinidad, Él no tiene nada de que frustrarse, Él lo tiene todo, Él se tiene Él mismo, Él es eternamente feliz, pero Él nunca va a dejar que haya una iniquidad sin castigo. Simplemente eso es verdad. Nuestro castigo fue pagado por, pero no fue ignorado. La cruz era necesaria. Y toda la historia del sacrificio y los símbolos de sacrificio nos van a mostrar eso, ¿no? La justicia es algo real y vivo. A veces simplemente nos encanta el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios todo lo puede y nos encantan esas canciones. Nos encanta leer eso, nos encanta ver eso, nos encantan esas enseñanzas que nos motivan a vivir eso, pero también debemos entender que el Dios eternamente, infinitamente amoroso también es eternamente, infinitamente justo y que nosotros no podemos vivir como queramos. Como esa generación no puede vivir como queramos. Nosotros no podemos simplemente decir, es que yo fallo, es que meh, yo hago un esfuerzo ahí de vez en cuando. No, sobre todo nosotros como creyentes. Debemos hacer un esfuerzo y luchar con esta realidad que es el pecado. Y no podemos poner excusas porque entendemos la severidad de esto. La mayoría de gente no entiende la severidad del pecado, no entiende la severidad de transgredir al Dios Santo, al Dios bueno, al Dios bondadoso, al Creador de todo, que nos dio todo y nosotros somos los que nos rebelamos contra Él. Y Él nos restaura y Él es paciente y Él nos da todo lo que necesitamos. Sí, la gracia común es algo muy real en el mundo. Como diría Jesús, ¿no? La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto. Las plantas caen. Al justo y al injusto le pagan un salario. El justo y el injusto tienen oportunidades de trabajo, de alimentar a sus familias, de tener un hogar. Pero nosotros entendemos la justicia divina. Y con la justicia divina viene la realidad del pecado y su severidad. Esto no es un juego, esto es un asunto real de vida o muerte. Y lo fue en esa época. Y lo es hoy en día. Entonces, exacto, Alex, que Alexander, gracias, qué buen comentario. Sí, definitivamente. Y fue paciente incluso con ellos, como fue con nosotros, como es con la humanidad hoy en día. Pero es como con la gente que es paciente, ¿no? Uno cuando sabe que alguien es paciente, en vez de ser comprensivo, uno intenta aprovecharse de eso. Somos igual con eso. Y mucha gente cree así, yo vivo ahorita, pero luego me juicio,
Sí, claro, yo sé que eso es real, pero... Ay, eso... Todos después uno crece y se ajuicia, tiene una familia y sienta cabeza. Como el necio, ¿no? En Lucas, tengo bienes guardados para muchos años. Y Dios le dice, no, hoy, ya, en este momento vengo por tu alma. No, no podemos dejar esto para mañana. Nunca. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alzaron el arca. Y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas aumentaron y crecieron mucho más, mucho sobre la tierra. Y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra. Y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos, eso es aproximadamente 6.75 metros por encima de los montes. Estos son estos montes más altos después de que han sido cubiertos. Y acá puse como una imagen que nos muestra un poco cómo era la realidad, ¿no? La gente en serio intentó, yo creo que esto es algo muy real, la gente intentó escalar montañas, la gente intentó subirse porque el ser humano nunca ha sido bobo. Si está cayendo agua y está saliendo por abajo, pues entonces la única opción que nos queda es intentar subir montañas. Eh, y eso que incluso hay una más tétrica que no logré encontrar porque no me acuerdo del pintor, que es una mujer ahogándose con el brazo arriba intentando sujetar a su bebé para que no se ahogara. Eh, Esa es la realidad del diluvio. Esto es, miren, ya el arca se fue. Ya no importa qué tanto intenten pedir, ya Dios hizo su juicio. Y no sabemos realmente por qué. Como les dije, esto realmente incluye, y vamos a hablar en la siguiente clase, no solo la destrucción del mundo, sino una recreación. No podemos asegurar que el monte Everest era el monte más alto antes del diluvio, después del diluvio definitivamente lo es. Pero antes del diluvio no sabemos. Pero si ponemos que está a 6.75 metros por encima del Everest, eso es un diluvio increíblemente grande, increíblemente fuerte, increíblemente destructor. O sea, o sea, es imposible. Ni nadando desde la punta del Everest uno puede sobrevivir. Dios salva a su pueblo, Dios salva a Noé y a su familia en su infinita misericordia y amor por la justicia de Noé y por amor a su promesa y por amor a su nombre y por la gloria reflejada en su reino. Pero al mismo tiempo esta es la realidad al otro lado de la moneda. Esto pasó. Todo el mundo se inundó hasta 6.75 metros por encima del Everest, poniéndolo en los términos de ahorita. Digamos que en esa época existía un monte más alto que el Everest, que suena loquísimo, pero es posible. Eh, y nada, todos los animales que no entraron en el arca, todos los seres humanos que entraron en el arca perecieron. Y acá vemos la sombra de la ira de Dios. Porque esto no es la ira absoluta de Dios, esto es un juicio temporal mientras llega lo eterno. Y aquí es donde podemos ver la severidad del pecado, porque esto ni siquiera es lo que el pecado en últimas merece. Esto es simplemente una sombra de lo que el pecado y la humanidad rebelde merece. Una sombra. Una sombra. Esto no es lo absoluto y lo final todavía. Esto es lo parcial. Tanto la salvación en el arca que flotaba y el arca que se elevó. Tanto la condenación de la gente que no pudo sobrevivir. Punto. Nadie sobrevivió. Y por eso digo, esto es tétrico. Y esto no se compara con el diluvio real. Yo me imagino que para la gente de esa época eso fue algo más oscuro que cualquier cosa que que nos podemos imaginar nosotros. Gente que solo el impacto de la lava que venía por los lados la mató, gente que se ahogó, gente que escaló, probablemente gente que empujó a otra para usarlos de apoyo, mejor dicho. En modo desesperación, la humanidad siempre va a buscar la supervivencia del yo por encima del de los demás, ¿no? Y entonces eso fue algo bastante lleno de condenación y de juicio y algo bastante tétrico. Y finalmente vemos que el juicio se cumple. El juicio es proclamado, el juicio es anunciado,
La salvación es anunciada, la salvación es proclamada y finalmente tanto la salvación como la condenación suceden. Génesis 7, 21 al 22, después del diluvio, y pereció, entonces en el capítulo 6 era perecerá, destruiré, ahora ya pasó. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que queda sobre la tierra firme, murió. Juicio declarado, juicio realizado. Así como Dios es fiel en su promesa para salvación, Dios es fiel en su promesa para condenar. Y claro, vamos a ver ahorita que en medio de todo eso Dios tiene misericordia. Dios va a hacer un pacto con la humanidad de nuevo. A través de Noé como casa pactada. Pero eso no borra lo que pasó antes. Y un relato que sobrevivió incluso las barreras culturales después de la Torre de Babel. Toda civilización primitiva tiene una narración de un diluvio local o universal que involucra a sus propios dioses. O sea, es algo que realmente la humanidad, incluso cuando se divide, empieza a corromper la tradición. Recuerda, ya sea como la épica de Gilgamesh que quería ponerlo simplemente como dioses bobos, crueles que no se aguantan el ruido de los hombres, o en la narración bíblica histórica que nos muestra la realidad de la ira del Dios Santo, o las narraciones americanas, o las narraciones asiáticas del diluvio, que todas tienen su propia mezcla de tradición propia con el relato histórico. Eh, es un hecho que marcó a la humanidad para siempre. O sea, uno podía haber ido en la época de Moisés por todo el mundo y eventualmente encontraría una narración del diluvio, ya sea demasiado alterada o poco alterada, pero estaría ahí, o sea, realmente fue algo que la humanidad recordó y recordamos, e incluso los que no creen en eso se lo saben de alguna forma. Eh, y de alguna forma eso nos ayuda a ver más la realidad divina, ¿no? La justicia y la ira de Dios son muy reales y son cosas que debíamos admirar y adorar, tanto como adoramos su amor, su paciencia, su misericordia, porque Él es justo. El Señor, pues, exterminó todo ser viviente que va sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo, fueron exterminados de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron en la tierra 150 días. Imagínense eso, 150 días de, de supervivencia en el arca. Y Dios lo proveyó todo para que todos salieran bien, ¿no? Los animales, Noé, su familia. Eso es bello. Y la salvación de Dios es bella y gloriosa y digna de ser alabada. Pero también el juicio de Dios. Y acá lo vemos en los términos más fuertes posibles, ¿no? El Señor exterminó, pues, todo ser viviente. Fueron exterminados de la tierra. Dios salvó a su pueblo y con su pueblo salvó a su reino. Dios condenó al reino del hombre y la rebelión del hombre. Y aquí muere la semilla de Caín, ¿no? Eh, que de Génesis 4 en adelante refleja la simiente de la serpiente. Y acá sobrevive solamente la simiente de la mujer. Tristemente vamos a ver que exterminar la humanidad no va a solucionar el problema. Tristemente. Y si pensamos que si Dios dejara solo a los justos y destruyera el mundo, tal vez el mundo sería mejor. La realidad es que ya hizo eso una vez y no cambió. Porque el problema no se soluciona con exterminación, sino con la obra de su Hijo, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Y acá terminamos la clase por hoy.
¿Alguna pregunta, comentario que tengan en un momento? Sí, ¿Me escuchas bien? sí. Quería preguntar en relación con lo que dijiste que antes de Jesús en los creyentes no estaba el Espíritu. Siempre me ha llamado la atención que fue después. Entendí por lo que explicaste, Jesús rompió el velo. Tenemos ya acceso directo y el Espíritu mora en el creyente, pero nunca he entendido a fondo por qué solo hasta que viene Cristo se rompe el velo, o sea, porque tuvo que ocurrir históricamente, a pesar de que antes de Jesús hubo creyentes. No, no, no lo comprendo del todo. Pues la realidad es que ese era el plan de Dios desde el principio. Eh, y lo vamos a ver a lo largo de este curso. Es el plan, aunque nos va a tomar un buen tiempo por lo que veo llegar al Nuevo Testamento. Pero, ¿por qué sucede hasta eso? Es porque ese era el plan de Dios. Eh, Cuando uno estudia el Antiguo Testamento en detalle, sobre todo la historia de Israel, se da cuenta que Dios tenía un plan de restaurar todo en su Hijo. Y eso incluía la llenura del Espíritu, porque eso era parte del plan histórico de Dios. El, cuando uno ve todos los pasajes que hablan del nuevo pacto, sobre todo en los profetas mayores, en Ezequiel, en Isaías y en Jeremías, todos hablan de algo que antes de ellos era lo que faltaba. Cuando Moisés, antes de entrar a, bueno, antes de que la segunda generación entre a la generación, a la, a la tierra prometida, él les dice, ustedes se van a revelar, ¿no? Porque lo que necesitamos no solo es la tierra y la conquista, ¿qué va a pasar si necesitamos corazones circuncidados? Y eso es lo que todavía no tenemos. Y Josué les dice lo mismo, conquistamos la tierra, pero nuestros sus corazones siguen sin circuncidarse, entonces ustedes no van a poder cumplir la ley. Y eso es lo que Pablo eventualmente va a decir, la ley era nuestro tutor hasta que llegara Jesús, cuando llegó el Mesías, cuando llegó la plenitud del plan revelado a Dios. La ley dejó de ser necesaria en ese sentido, porque ya no necesito un set de normas que cumplir, como lo dice Jeremías, ¿no? La ley está escrita en nuestros corazones. Nosotros ahora tenemos un corazón vivo y de carne, que es lo que todos los creyentes a lo largo de la historia estaban esperando. Pero fue lo que Dios fue revelando poco a poco a lo largo de la historia de la humanidad y la historia de Israel hasta que llegó el Mesías. Porque es con la justicia de Dios finalmente cumplida, con la obediencia de un hombre realmente completamente realizada, que un pacto puede establecerse. Porque los pactos, vamos a ver, siempre requieren obediencia a la parte humana y nunca obediencia a la parte humana. Nunca, incluso Abraham, incluso Noé, incluso Adán en su arrepentimiento fallaron, desobedecieron en algún punto. Y Dios requiere obediencia perfecta, hasta que no hubo un hombre que completó la obra e hizo un pacto final y último con Dios. No se pudo haber dado el Espíritu, no se pudo haber dado la regeneración, porque alguien tenía que pagar la ira de Dios, alguien tenía que pagar la justicia divina antes de. Y toda la historia de la Biblia es cómo llegamos a ese momento histórico. ¿Y qué significa ese momento histórico? ¿Qué significa ese nuevo pacto? ¿Qué significa el hecho de que la última noche Jesús dice, este es el cuerpo, esta es la sangre del nuevo pacto que será derramada por ustedes? Ese es el momento en el que todo es cumplido. Tetelestai, dijo Jesús. Consumado es, ¿no? Todo el plan de redención de Dios a lo largo de la historia de la humanidad se cumple en la cruz. Y ahí es donde empieza toda esta nueva historia con la nueva humanidad, porque ahora ya hay una cabeza pactal obediente, ya hay un siervo obediente, ya hay un hijo obediente, ya hay un rey obediente. Y luego nosotros en él somos hechos una nueva creación. ¿Por qué en ese momento? Porque hasta que el Mesías, hasta que el Hijo no fue sacrificado y no pagó por nosotros, era imposible. Simplemente era imposible porque sería injusto de Dios eh,
crear algo nuevo cuando nosotros éramos rebeldes y enemigos de Dios por naturaleza. Es con la nueva creación que empieza en Jesús que todo es hecho nuevo, incluso una nueva humanidad, que es el pueblo de Dios, último y final, hasta el fin de los tiempos. Pero fueron miles, miles de años y muchísima revelación que tomó para llegar a ese momento. Y ese es el plan de Dios, es el plan de Dios que habla Isaías 46 y Daniel 4 y Daniel 2. Él tiene un plan y él mueve todas sus fichas para cumplir ese plan. Pero tomó bastante tiempo. Gracias por el comentario, Alex. Sí, es hermoso ver. A mí me encanta estudiar la ira y la justicia. La verdad es que eh, es bello. Los cuerpos se alcanzaron a descomponer. Uf, eso hay todo tipo de teorías, Mariana. Obviamente, unos como los restos de los animales están en capas de subsuelo por allá metidas junto con todo tipo de animales. Eh, Otros definitivamente, sobre todo los que fueron los últimos en morir, los que intentaron excavar algún tipo de montaña, los que intentaron nadar o flotar, esos definitivamente eh, tuvieron el proceso más natural de descomposición. ¿Cómo era la Tierra cuando...? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, entonces de eso no va a ser spoiler. Sí, definitivamente, tanto cosas en el subsuelo como en la Tierra definitivamente debieron haber quedado. Y es por eso que tenemos, por ejemplo, fósiles que son fáciles de alcanzar y fósiles que son difíciles de alcanzar. Sí, realmente, incluso después de eso, del diluvio, restos de muchas cosas todavía había, definitivamente. Pero también unas cosas que eran bajo el suelo. Y es que lo que vamos a ver de en la siguiente clase es que al mismo tiempo que todo esto pasó, Dios recreó el mundo. Eh, y vamos a ver que el mundo post-noéico es el mundo en el que vivimos nosotros, pero no el mundo en el que no, el que vivieron Adán y Eva. Dios lo recreó de alguna forma, no completamente y parcialmente, pero cuando estudiemos el texto en detalle vamos a ver que esta realidad del juicio y de la destrucción se van a ver complementadas por una nueva creación llena de misericordia y belleza y un pacto y un arco iris, pero para ver esa gloria de la nueva creación, que es un tipo de la nueva creación que va a venir, ¿no? Que se va a cumplir en el futuro, tiene que haber un juicio primero. Eh, y si tenía cosas todavía, cadáveres y cuerpos, yo creo que sí. Eh, de algún lado y del otro, obviamente, pues el mundo como tal postnoético es el postdilúvico, es el mundo en el que vivimos nosotros. Eh, entonces, Noé y su familia se establecen en lo que es Turquía, ¿no? El monte Ararat es donde bajan y de ahí salen, pero pues ellos no exploraron todo el mundo. Definitivamente es muy difícil saber exactamente qué había en cada parte del mundo, porque yo creo que a todos los continentes como existen hoy existían después del diluvio. Obviamente no habitados, pero pues el agua movió todo por todo lado y eso es parte de esa nueva creación que ellos tenían. Pero si eso incluye cosas bellas como cosas un poco grotescas, sí.